El corazón del clan, capítulo 5, de Bárbara Cartland. Si hay algo que desee aprender, respondió Percy, disfrutaría mucho enseñándoselo. La insinuación en su voz hizo ruborizar a Sona. Mientras hacía una reverencia, sus ojos se cruzaron con los del marqués y sintió que se tambaleaba al notar su expresión. No podía interpretarla, pero sintió como si mirara un fuego intenso en el cual sucumbía. De inmediato se dirigió hacia el salón donde las voces le parecieron como una ola que la cubría. Como no podía dormir, Sona no dejó de pensar en la expresión de los ojos del marqués y repetía en su interior una y otra vez las cosas que él le dijera en la biblioteca. Empezaba a conciliar el sueño cuando le pareció escuchar un tambor. Pensó que debía ser parte de un sueño o tal vez los latidos de su propio corazón y se dejó sumir en la inconsciencia. El sonido de las gaitas la despertó y hasta que estaba ya vestida recordó el tambor de la noche anterior. En Escocia constantemente se escucha música, comentó a Maggie, que le abotonaba el vestido. Gaitas durante la cena y de nuevo esta mañana. Y anoche, muy tarde, me pareció escuchar un tambor debajo de mi ventana. Oh, no, señorita, no es posible, exclamó Maggie. ¿Por qué? Porque si escuchó un tambor, señorita, es una advertencia. ¿Una advertencia?, repitió Sona. Alguien de la familia morirá. Sona permaneció en silencio. Recordó que entre las leyendas de los clanes de Escocia había una que decía que los Macarron tenían un tamborilero fantasma que tocaba cuando alguien de importancia en el clan estaba a punto de perder la vida. Lo había leído en un viejo libro, y como su padre nunca mencionó esa antigua superstición, hacía mucho que lo había olvidado. Sin embargo, la voz de Maggie revelaba temor, por lo que Sona se apresuró a decirle: «Supongo que debió ser mi imaginación», comentó. «Es usted una Macarron, señorita, y dicen que muchos de ustedes tienen la magia y son los que escuchan el tambor cuando la muerte ronda. Entonces será fácil saber si tuve razón o no. Preguntaré si alguien más en el castillo escuchó anoche el tambor». Solo había 3 hombres y 2 mujeres de edad en el comedor cuando ella entró. Al sentarse, comentó en tono natural: «Me parece, aunque puedo estar equivocada, que a medianoche escuché algo de música». Su comentario no provocó ninguna reacción especial y uno de los caballeros respondió: «Si así fue, no me sorprende. Dentro de 2 días ambos clanes estarán reunidos alrededor del castillo y habrá mucho ruido. Supongo que los locales ya practican para sobrepasar a sus rivales». En la última boda a la que asistí, intervino una de las damas. Las gaitas me provocaron una jaqueca que me duró casi una semana. Una gaita es más que suficiente, pero 1 o 2 docenas son una verdadera tortura. Los demás se rieron. Será mejor que el duque no la escuche decir eso. Anoche comentaba que está en extremo orgulloso de sus gaiteros y decidido a que sean los que marchen al frente cuando él y Napier entren en la iglesia, y que después escolten a los novios de regreso al castillo, donde tocarán todo el tiempo que dure la recepción. La dama que se quejaba de la jaqueca lanzó un gemido. «Ian siempre exagera», afirmó, «y estoy segura de que Napier hubiera deseado que en lugar de toda esta alharaca se realizara una ceremonia solemne y tranquila». «Estoy de acuerdo con usted», indicó uno de los hombres. «Y por cierto, ¿en dónde está Napier esta mañana?» «Tenía entendido que iría a pescar con nosotros». «Desayunó temprano para evitar nuestra compañía», respondió otro. «¿Y quién lo culpa? A mí también me disgusta las charlas a la primera hora de la mañana». Ese comentario obligó a todos a guardar silencio y Sona, en cuanto terminó su desayuno, salió de la habitación. De pronto vio que la condesa de Bordable y Lady Jane se acercaban por el corredor y se alegró de haberlas eludido. «Iré a dar un paseo por los páramos», decidió. Subió a su habitación a ponerse unos cómodos zapatos para caminar. Era un día cálido y pensó que no necesitaría llevar un chal sobre su delgado vestido, y que aunque pareciera poco convencional, tampoco usaría sombrero. «Nadie me verá», se dijo. Sin embargo, se preguntó si se encontraría con Thorkill. Al menos sería alguien agradable con quien charlar, si no se mostraba amargado y envidioso del marqués, y resultaría una conversación más amena que con sus familiares. Bajó por una escalera lateral que sabía conducía a la planta baja, para evitar encontrarse con quienes bajaban a desayunar.
Mientras recorría el corredor que llevaba al jardín, se topó de pronto con el marqués, que salía de una habitación que al abrirse la puerta, ella se dio cuenta de que era una oficina. Él pareció sorprenderse al verla. «Voy a dar un paseo», dijo Sona, con la sensación de que debía explicar su presencia. «¿Sola? Tengo entendido que todos los señores se irán a pescar. Y las mujeres no suelen ser tan activas como usted», sonrió él. «¿A dónde irá?» Ella tuvo la impresión de que intentaba ser agradable, como para compensar la forma en que se comportara la última vez que estuvieran solos. «Pensé en ir a los páramos. Muy buena idea. Si sube directo por la vereda, encontrará un camino en dirección contraria a la puerta. Sígalo y la llevará a un promontorio de piedras, desde donde se admira una magnífica vista». Sona sonrió. Era lo que deseaba encontrar. «Cuando termine de admirar el paisaje», continuó el marqués, «diríjase al norte, por entre la espesa vegetación, y llegará a una cascada. Hay una vereda angosta que casi no se nota en lo alto, y cruza hasta el otro lado. Es mi paseo favorito». «Gracias, muchas gracias. Me parece muy interesante». «Bien, disfrútelo. Es lo que deseo que haga mientras permanece aquí». «Gracias», repitió Sona. Se hizo una pausa en la que ella sintió que debía algo que deseaba decir, aunque no estaba segura de qué era, y tenía la sensación de que a él le sucedía lo mismo. Debido a que por alguna razón que no podía explicar, se sintió turbada, le dirigió una leve sonrisa y prosiguió su camino por el corredor. Tenía la curiosa sensación de que la observaba, y por ello se obligó a sí misma a no mirar atrás. Cuando llegó a la puerta de herrería, la encontró abierta y salió a la luz del sol. Caminó por la vereda mientras sentía que escapaba de algo, que, como dijera Thorkell, era sobrecogedor, y al llegar a la gran puerta con las casetas de guarda a los lados, se volvió a mirar el castillo. Con sus torres y almenas parecía de cuento, y pensó que tendría una vista aún mejor desde el promontorio que el marqués le indicara. Fue fácil encontrar el camino frente a las puertas. Lo siguió entre la espesura y casi enseguida empezó su ascenso. Tuvo que subir la colina casi 1 kilómetro antes que al fin pudiera ver delante de ella un pequeño promontorio. Estaba acalorada y casi sin aliento cuando llegó, y mientras se dejaba caer sobre el suelo musgoso, comprobó que el marqués no había exagerado al decirle que había una magnífica vista. A sus pies, como si fuera un juguete, se divisaba el castillo, con el estandarte del duque ondeando en la torre. Más atrás estaban el mar y la tierra que coronaba la bahía, y a lo lejos, en la distancia, se delineaba contra el horizonte otra parte de Escocia. Era encantador bajo el sol de la mañana, y todo estaba tranquilo y silencioso. Lo único que se escuchaba era el zumbido de las abejas, los chillidos de las gaviotas y el ocasional aleteo de una grulla que volaba abajo sobre el páramo. Permaneció sentada allí durante un largo rato, sintiendo como si Escocia misma le hablara, en especial por ser la tierra de su padre. «Es parte de mí, de mi sangre y del aire que respiro», se dijo. Intentó olvidar por el momento los dramas personales que se desarrollaban en el castillo y verlo como antes de llegar a Escocia, lleno de macarron que luchaban con violencia y morían con heroísmo, y que habían amado cada milímetro de su tierra y todo lo que para ellos significaba. Y mientras se encontraba sumida en un mundo de ensueños, de alguna manera no le sorprendió que ya no estaba sola. Thorkell surgió por detrás del promontorio y se sentó a su lado. «Le dije que la próxima vez nos reuniríamos en el páramo». «Es tan bello», exclamó Sona, «como usted». Era algo que no esperaba de él y lo miró sorprendida. «No he dejado de pensar en usted desde que la vi. Su recuerdo me persigue. Me pareció que lo perseguían demasiadas otras cosas para que yo estuviera incluida», respondió ella con ligereza. «Creo que usted es la solución a todos mis problemas. Se casaría conmigo». Por un momento, Sona pensó que bromeaba, y cuando lo miró con expresión asombrada, él añadió: «Hablo en serio, es usted la mujer más linda que jamás he visto. Es una macarrón, ¿qué más podría pedirse?». Mientras hablaba, le tomó una mano y se la llevó a los labios. Atónita y confusa, Sona no supo qué decir. Sin embargo, cuando sintió el roce de sus labios en su piel, supo que no deseaba que él dijera nada más y que no quería que la tocara.
Retiró su mano. Diga que se casará conmigo, suplicó Thorkill. La amo y tengo un plan al cual espero que acceda. ¿Qué plan? Le resultaba difícil hablar, porque su corazón latía de forma incómoda. No sabía si era emoción o intranquilidad por lo que había sucedido tan inesperadamente. Como sabe, uno puede casarse por declaración. Sona no respondió y él explicó. De acuerdo con la ley, si una pareja afirma que son marido y mujer frente a testigos, quedan casados. Él esperó y después de un momento, renuente y con la sensación de hablar desde muy lejos, Sona preguntó: ¿Qué es lo que sugiere? Sugiero, mi bella Sona, que nos casemos de ese modo. Anunciaremos a nuestros familiares que somos marido y mujer. Sona lo miró incrédula. ¿Habla en serio? Por supuesto. ¿Qué objeto tendría decir que estamos comprometidos y esperar a que el duque organice otra boda después de la gran ceremonia que prepara para su hijo? Hizo una pausa antes de proseguir, casi como si pensara con voz alta. Pasado mañana todo el clan estará allí. Los miembros importantes se hospedarán en el castillo. El resto acampará en los alrededores. Será el momento en que anunciemos que estamos casados y no tendrán más remedio que felicitarnos. Hablaba con un tono de voz que a Sona le pareció de triunfo, y ella respondió enseguida: No, claro que no. Nunca podría hacer algo así. ¿Por qué? Porque disgustaría a mi padre, y además, el duque me ordenó no hablar con usted. ¿Cómo supo que nos conocíamos?, preguntó cortante Thorkill. Entonces agregó antes que ella pudiera responder: Por supuesto. Todo lo que sucede se informa al jefe, y debí suponer que, donde estuviéramos, habría ojos y oídos para espiarnos. Sona lanzó una exclamación ahogada. ¿Quiere decir que pueden vernos en este momento? Thorkill se encogió de hombros. Es muy probable. Y en ese caso, correrán a decírselo al jefe. No debo disgustarlo con deliberación, exclamó Sona. Quiero dejar muy en claro que no era mi intención encontrarme aquí con usted. ¿Por qué ha de temerle? Cuando termine la boda puede irse al sur, pero yo deseo que se quede, Sona. La haré muy, muy feliz, y todo será diferente una vez que se convierta en mi esposa. Después de una ligera pausa, Sona preguntó: ¿Qué quiere decir? Intentaba pensar con claridad porque Thorkill la había sorprendido y sentía como si tuviera la cabeza rellena de algodón. Estaremos juntos y la haré muy feliz. Al escucharlo, ella comprendió que no era la respuesta a su pregunta, pero como le resultaba difícil hacer que se apegara al tema, contestó: Aun cuando me siento muy honrada de que me pidiera ser su esposa, apenas nos conocemos y todavía no lo he presentado a mi padre. Thorkill se acercó más a ella. No lo hagamos hasta después de casarnos. Piense lo divertido que será, toda una aventura. Se casará de una manera diferente a todas las demás jóvenes, y será tan sencillo y tranquilo, sin ninguna de las molestias y la conmoción de una boda, de la que nadie disfruta. No es verdad, respondió Sona. Pienso que yo disfrutaría mi boda si me casara con alguien a quien amara. Yo haré que me ame. Ella negó con la cabeza. No pienso que el amor sea así. Creo que es algo que sucede y uno no puede hacer nada. De pronto aparece y uno lo reconoce porque es abrumador e irresistible. Es lo que deseo que llegue a sentir. Sona sonrió. Cuando así sea, me casaré con usted. Hasta entonces, la respuesta es no. ¿Cómo puede ser tan aburrida, tan conservadora, tan parecida a los Macbora? Sona rió, como si no pudiera evitarlo. ¿Cómo puede decir que me parezco a los Macbora? Para mí es usted tan bella como la Venus que adoraban los romanos. La voz profunda de Thorkill reveló su sinceridad, y como no deseaba lastimarlo, Sona respondió: Gracias por ser tan bondadoso conmigo. No quiero ser bondadoso. Quiero amarla y enseñarla a que me ame. Como notó que iba a acercarse todavía más, ella extendió la mano con un gesto defensivo. No, por favor. ¿Por qué no? Deseo besarla. No debe hacerlo. ¿Por qué no? Porque es demasiado pronto. Quiero tiempo para pensar. Tiene que pensar sobre el matrimonio, mas no sobre un beso. Se proponía abrazarla, pero Sona lo detuvo.
Por favor, Thorkill, no me asuste. Es usted exasperante, exclamó él. Pensé que era una de las Macarron con el espíritu aventurero, que disfrutaría ser diferente y que se atrevería a desafiar lo rígido de la vieja guardia. Sona lanzó un leve suspiro. No quiero desafiar a nadie. Solo deseo ser feliz, haciéndome a mí desdichado. No es mi deseo que lo sea, pero es lo que hace. La quiero, Sona. Si estuviéramos casados, sería maravilloso, se lo juro. Si nos llegáramos a casar, no sería a escondidas, sino con el consentimiento de mi padre, y de estar aquí con el del duque. Thorkill lanzó una risa desagradable. Si se trata del jefe, ya sabe que diría que no. Si no le permite hablar conmigo, menos le permitiría casarse. No me detendría si yo lo amara a usted, afirmó Sona, y si papá consintiera en que nos casáramos. ¿Cómo puede ser tan cruel e incomprensiva?, preguntó Thorkill, violento. Era una acusación injusta que indignó a Sona. ¿Y le parece que usted es justo cuando después de vernos solo 2 o 3 veces furtivamente, y cuando es evidente que no es bienvenido al castillo, me pide que me case con usted de esa forma tan poco convencional? Sona contuvo el aliento y prosiguió. Yo no conozco a su madre y usted tampoco conoce a mi padre. Con seguridad se da cuenta de que sería una forma equivocada de iniciar nuestra vida conyugal. Thorkill produjo un sonido que ella estaba segura que era de exasperación. Trato de explicarle que así las cosas serían más sencillas, dijo. Para usted o para mí. Para mí principalmente, pero también para usted. Una vez casados, todo se resolvería. Ambos somos Macarron, y en cuanto se repusieran de la sorpresa, estoy seguro de que todos lo considerarían algo muy romántico. Mi padre lo consideraría reprobable, contradijo Sona. Somos unidos, en especial desde la muerte de mi madre, y se sentiría muy lastimado y defraudado de que yo no confiara en él y me casara sin que conociera al hombre que había elegido y que fuera demasiado tarde para que se opusiera. Sin duda lo haría, comentó Thorkill con amargura. Se sentó por un momento mientras dirigía una mirada perdida hacia el paisaje frente a ellos. Entonces añadió, no imaginé que fuera usted así. Lo mejor que puede hacer es regresar al castillo y decir a Napier que está de acuerdo con él en que los Macarron que vivimos aquí somos unos bárbaros y poco dignos de su indulgencia. Su voz se hizo más grave al agregar, estoy seguro de que él deseará que usted le tenga lástima, porque tiene que casarse con una Macbora, que tiene más cara de zorro que de mujer, y sin duda apesta como si lo fuera. Mientras hablaba, lanzaba cada palabra como si fueran dardos. Thorkill se puso de pie y empezó a correr por la espesura, no por la vereda por la que había llegado, y que conducía al castillo, sino hacia la derecha, donde ella podía ver los techos de la aldea y la aguja de la iglesia. Lo observó irse y tuvo la impresión, mientras se alejaba a toda prisa, que no miraría hacia atrás. Solo hasta que se perdió de vista, Sona se dio cuenta de que su corazón latía acelerado en su pecho, que sus labios estaban secos y que se sentía como si la hubiera abatido un fuerte viento o hubiera tenido que nadar en un mar agitado. Era como un sueño, pero había sucedido. Thorkill le rogó que se casara con él con innegable encanto, que había dado paso a la amargura y rabia cuando ella se rehusó. ¿Cómo podría casarme con él en tales circunstancias?, se preguntó. Ahora que se había ido, comprendió que no solo no deseaba casarse con él, sino que ni siquiera le agradaba. Sin duda era muy apuesto, pero por instinto sabía, tal vez con ese sentido que Maggie describía como magia, que había algo malo en él. No debo verlo de nuevo, se dijo. Como sentía cierto temor, aunque era poco probable que regresara, se puso de pie para ir en busca de la cascada de la que le hablara el marqués. Caminó un largo trecho antes de encontrarla. Primero se guió por el sonido del agua, después la vio cuando menos lo esperaba. Era una cascada muy bella, que caía desde muy alto, sobre rocas cubiertas de vegetación, a una poza profunda desde la cual el agua se deslizaba con lentitud en una corriente que supuso que después desembocaría al mar.
Era tan hermosa que se sentó en el suelo a admirar el agua que brillaba, iridiscente, a la luz del sol. Tenía un tono oscuro por el musgo, pero cuando caía al fondo, la hacía pensar en las blancas crestas de las olas, que siempre creyó que eran los corceles de las sirenas. De pronto sintió deseos de leer de nuevo los cuentos de hadas que le encantaran y las leyendas que provenían de Escocia y que eran parte indivisible de su imaginación. Por fin, cuando empezó a sentir un poco de hambre y pensó que debía ser casi hora del almuerzo, comprendió que debía regresar al castillo. Se puso de pie para subir a lo alto de la cascada y buscar entre la vegetación, como le indicara el marqués, la angosta vereda arenosa. Se disponía a emprender el camino cuando un conejo le rozó el pie y corrió delante de ella. Era evidente que estaba asustado, ya que agitaba la cola mientras salía disparado por la vereda. De pronto, inesperadamente, justo en el centro, se detuvo. Titubeó y retrocedió con renovada rapidez. El conejo pasó de nuevo junto a ella. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.